Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿qué hay detrás de la impuntualidad? Aunque algunas veces todos hemos llegado tarde o nos hemos retrasado en alguna ocasión, quizás sea algo normal cuando sucede rara vez, o sea, allá de repente. Pero existen personas que nunca pueden llegar a la hora establecida. Siempre llegan tarde. Estas personas han adoptado la impuntualidad como un estilo de vida. Sí, ya lo tienen como parte de su vida y no les interesa cambiar. Hoy veremos cómo la impuntualidad no solo es un problema parcial, sino profundo. ¿Por qué profundo? Porque esconde pecados, algunos pecados, y de eso vamos a hablar. 4 pecados que está detrás de la impuntualidad. Y comenzamos con el primer pecado, que es la mentira. Ser impuntual implica mentir. ¿Por qué? Porque la persona que pues llega tarde o incluso no llega, y cuando se le pregunta, siempre va a dar muchas excusas. Por supuesto que excusas inexistentes, como por ejemplo, bueno, porque el medio de transporte no pasó, o me enfermé, o se enfermó alguien de la familia, o me llegó visita en ese preciso momento. Bueno, va a decir muchas cosas que la mayoría de veces, o sea, no existen, son mentiras. Entonces ahí estamos viendo una persona que se excusa, o sea, que está, o sea, se vuelve mentiroso. ¿Para qué? Para que no para que le aplaudan, pero para que le pasen la impuntualidad. Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad?, que la mentira está detrás de la vida que él está o ella está llevando. Pero la palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios, no, en una de las cartas, perdón, de Efesios, capítulo 4, 25, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que debemos ya desechar la mentira, ya no debemos apapacharla. El problema es que el impuntual, y yo me refiero al impuntual cristiano, porque el que no es, bueno, ese ya de por sí vive la mentira y vive muchas cosas más. Me refiero a las personas que conocemos la palabra del Señor. Y aquí la palabra nos dice que debemos ya desechar lo que es la mentira y hablar con la verdad. Si se llegó tarde, hay que decir por qué se llegó, y aunque nos den una regañada, una exhortación, eso quizás nos caería muy bien. Pecado número 2. El desorden. El desorden es un pecado, claro que sí. Y el impuntual es incapaz de ordenar su día. O sea, el impuntual es una persona desordenada, no puede ordenar su día, ni una semana, ni su mes, o sea, nada. ¿Por qué? Porque tiene una vida desordenada, aunque no lo quiera aceptar. Y imagínense, si externamente, solamente con su impuntualidad, está demostrando que hay desorden en su horario, en todo lo que hace, imagínense cómo está por dentro. Si por fuera está reflejando desorden, imagínense por dentro, pues no estamos viendo sus pensamientos, las intenciones de su corazón. Forzosamente tiene que estar desordenado también. Y debemos recordar como cristianos que nosotros tenemos a un Dios de orden. Allá en 1 Corintios 14 dice que Dios, nuestro Dios,
no es Dios de confusión, dice, sino de paz. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí es donde, si lo unimos con San Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Porque llegó el tiempo del cumplimiento de que Él tenía que mandar, porque ya estaba establecido, estaba escrito. Y como Dios es un Dios de orden, en el tiempo que llega del cumplimiento de su palabra, Él lo hace. Imagínense que Dios fuera un Dios desordenado, así como el ser humano. ¿Qué pasara? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera olvidado enviar a su Hijo? ¿Cómo estaría el mundo sin Jesús? Estaríamos en un mundo lleno de tinieblas. Que los millones de personas que han muerto estarían totalmente en la condenación eterna. Y ahora imagínense Dios viendo esto. ¡Ah! ¿Cómo está el mundo? Que me olvidé de enviar a Jesús. Si Él fuera desordenado, imagínense. Pero ¿cómo se me olvidó? ¿Por qué no lo envié? No. Pero Dios no es así. Él en el tiempo del cumplimiento de su palabra, Él actúa. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de orden. Todo lo tiene controlado y está todo establecido, y en el momento establecido Él actúa, gloria al Señor. Y como Él es así, Él nos manda a ser así. Es más, como Él es en todo, por ejemplo, Él es perfecto. Y hay una parte de la palabra del Señor que dice que sed pues perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Él es santo, por eso nos manda a ser santos también. Y así como Él es ordenado, también nos manda en su palabra a que seamos ordenados. El Salmo 50:23 dice, el que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Hay una promesa, o sea, el que decida ordenar su camino. Y esto es para el impuntual, porque si por fuera está demostrando desorden, pues por dentro, pues quién sabe cómo está. Pero el Señor dice que el que ordenare su camino, o sea, ahí Dios le va a mostrar la salvación. También en 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. El apóstol Pablo lo enseñó. Y hay muchas partes de la Biblia donde nos dice que todo tenemos que hacerlo, pero ordenadamente, porque Él es un Dios de orden. Aleluya. Pecado número 3. Egoísmo y falta de respeto hacia los demás. El impuntual se interesa solo por sus asuntos y no tiene cuidado de los intereses de los demás. O sea, no hace conciencia de que al retrasarse afecta las actividades de los demás. ¿Por qué? Porque no piensa en los demás, solo piensa en sí mismo, es egoísta. Pero miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. Y eso lo debemos tener muy en claro. Dice, estimando cada uno a los demás. Así como es muy importante el trabajo que tienes o que tiene el impuntual, también es importante el trabajo que tienen los demás. Así que no debemos pensar solamente en lo que nosotros hacemos, sino también en lo que hacen los demás. Gloria al Señor. Pecado número 4, y este es el peor, es la rebeldía. El impuntual llega tarde porque resiste someterse a la autoridad, a cualquier autoridad.
Él no se rige por tiempos establecidos. Miren, Él tiene su propio tiempo, su propio horario. Él llega, o sea, el impuntual llega a la hora que pueda o a la hora que quiera. O como decimos aquí en Chiapas, a la hora que se le pegue la gana. ¿Por qué? Porque Él no respeta ninguna ley, ningún horario establecido por nada ni por nadie. Es rebelde. Pero en el libro en la carta de Efesios dice, capítulo 5, 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que entonces un impuntual que es rebelde, o sea, que es rebelde, no se somete, no está sometido al temor de Dios, o sea, le hace falta temor de Dios. Y fíjense que abundan muchos, dentro de las iglesias también. Hay muchos líderes impuntuales, los líderes de cocina, de talentos, de aseo, de los que dirigen, los directores, de los músicos, las coristas o predicadores. O sea, imagínense, si el que no tiene ningún cargo, qué mal se ve que lleguemos tarde, que seamos impuntuales. Ahora imagínense un líder. Se ve doblemente mal. ¿Por qué? Porque está siendo rebelde, no se está sometiendo a un horario establecido. Yo no sé si se cree importante. De todas maneras, aquí la palabra del Señor dice que le hace falta temor de Dios. Y fíjense que la impuntualidad se ha convertido en un pecado socialmente aceptable para muchos. Pero quiero decirles que los cristianos debemos erradicarlo por completo. Debemos combatirlo, hacerle frente. ¿Por qué? Porque la impuntualidad deshonra a Dios y hace mal al prójimo. Pensemos bien cómo estamos siendo, ¿verdad? Delante en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en la sociedad. ¿Somos puntuales o somos impuntuales? Ya estamos aprendiendo que el impuntual está cargando 4 tipos de pecados, como la mentira, el desorden, el egoísmo y la rebeldía. Y Dios nos libre, ¿verdad?, que vivamos de esta manera. Procuremos, ¿verdad?, que cada reflexión nos haga pensar, nos haga meramente reflexionar para ir aprendiendo a someternos, ¿verdad?, a la bendita palabra del Señor. Si te ha bendecido, compártelo. Y yo los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguna enseñanza que subimos aquí en este canal del Estatero Escondido. Que Dios te bendiga.